Y justo después de esa aprobación, ya ustedes serían considerados candidatos a doctor y ya tendrían, ¿cómo decir? La ventana abierta para desarrollar la investigación que han trazado y escribir su tesis doctoral. ¿Listo? Entonces, eso y luego ese otro proceso, el tiempo para ello, bueno, ya depende de cada quien, ¿no? Dependiendo de sus otras responsabilidades. Hay quienes luego del seminario 2 apuran un poquito y tratan de terminar la tesis en un año. ¿Lo viste? En un año. Cosa de que, ajá, exacto, exacto, ¿no? Por lo menos los compañeros que me han tocado asesorar en este seminario, luego me los han designado como tesistas, yo como tutor de ellos, y bueno, han terminado más o menos en ese lapso, ¿no? Un año y tantito y ya terminó. Entonces, bueno, vamos a hacer una reunión puntual con atendiendo, considerando el compromiso que tienes en un rato, ¿ok? Entonces, fíjate, aquí tomé notas de algunos puntos relacionados con el estado de tu documento. En primer lugar, yo creo que eh, hay una base sólida, Jorge Luis, una base, el documento yo creo que expone una base, en ese sentido, una base sólida, eh, relacionada precisamente, ¿verdad?, con los resultados que tú expones del PISA en la región, ¿sí? Eh, Además, partes de esa generalidad para exponer un caso puntual que es el que se da en la institución educativa, ¿cómo se llama? De Horizonte. Entonces, es como un discurso que va de lo general a lo específico, que es totalmente válido. Y además yo considero que adecuado para lo que tú te has trazado, ¿no? Exponer ese problema, ¿no? Para plantear ese problema. Allí vi que te apoyas en SOSA, ¿verdad? Que es un trabajo más o menos reciente del 2021, te apoyas en un trabajo de, ¿cómo se dice? Casilla, ¿no? O Casilia, ajá. Junto con otro, un trabajo de 2020, y además son autores que han trabajado en la dirección general en la cual se enmarca tu investigación proyectada, ¿no? En el rendimiento académico, en matemáticas, etcétera, en las estrategias, así que son acordes, ¿no? Y yo creo que con esos autores se perfila bastante bien la manera en que tú defines el rendimiento académico, que es uno de los constructos principales de tu investigación, ¿sí? Eso está bastante bien expuesto desde el comienzo de tu trabajo. Sin embargo, ya tú sabes, para la tesis, eso va a nutrirse. Ahí ¿cómo podríamos decir? Te vas a explayar, a extender en esa discusión, en ese análisis. Si bien te casas con estos autores para definir el rendimiento, ya en la tesis podemos dedicar una sección completa que te puede llevar 10 páginas, no importa. ¿Lo viste? 10, 11, 15 páginas. ¿Lo ves? 20 páginas, no importa, sobre el rendimiento y discutir las distintas posturas que sobre el rendimiento académico se ha dado en la matemática. ¿Lo viste? Porque precisamente esa riqueza en la discusión es un agregado, un valor agregado para toda la tesis. ¿Tú me oyes bien? ¿O se oye? Ajá, porque tengo unos audífonos pequeñitos acá, entonces estoy tratando de acercar aquí el micrófono. Ah, ya. Estos son los que ahorita tengo a la mano. Luego voy a probar otros que creo que tienen mejor micrófono. Entonces, me expliqué, hasta ahorita para el proyecto está bien, ¿verdad? Para el proyecto está bien. Para la tesis, esta sección la vamos a ampliar muchísimo más, la discusión teórica. Sí,
vamos a hacer contraste a nivel general, ¿ok? Pero una de ellas va a ser sobre el rendimiento académico. O sea, que el lector cuando lea esa sección de tu tesis pueda ver en ella un panorama, algo así como el estado actual de la investigación sobre el rendimiento académico en matemáticas. Y que se citen, se discutan, se contrasten todas las ideas principales en esa temática. ¿Lo ves? Ajá, bueno, esa parte está bastante. Entonces, repito, para el proyecto, tal como está bien ahorita. Ajá, entonces, bueno, tú, en cuanto a la contextualización local, eso también lo haces bastante bien. Mencionas datos específicos como que en la institución educativa Belo Horizonte mencionas los índices de reprobación, ¿verdad? Más bien hablas de porcentaje de deserción también, y yo creo que son datos, bueno, alarmantes e importantes, ¿no? Importantes que describen parte de ese contexto y al mismo tiempo justifica, ¿cierto? La necesidad de intervenir, de investigar y de implementar en ese contexto puntual, así que perfecto, yo creo que está bastante bien. Además mencionas las políticas públicas, ¿no? Es decir, el Plan Nacional Decenal de Educación que se vence este año, ¿no? Ajá, y entonces luego fíjate lo que va a pasar en tu tesis, vas a tocar este plan decenal que culmina ahorita y te toca también corresponderte con el nuevo plan, ¿ok? Ajá, entonces no desechar este porque precisamente tu proyecto está naciendo con este marco. Ajá, exacto. De hecho, por ahí leí que hay algunos cambios que van a apuntar en lo que tiene que ver con la educación rural, con la educación indígena, con el grado de autonomía curricular para esas regiones o zonas catalogadas como, ¿lo ves? O sea, ahí va a haber algunos cambios por aquí, ¿oye? Incluso para las zonas vulnerables parece que va a haber algunos cambios desde el plan decenal y tal, ¿no? Bueno, así que esa alineación con las políticas del Estado con respecto a la educación está bastante bien. Ahí citas también los lineamientos curriculares, los decretos, ¿cierto? Del Ministerio del MEN, ajá, del año 2020. Ajá, exacto, eso está súper bien. Entonces, mira, sí, de todos modos, Jorge Luis, uno siempre tiene que tratar de ponerse como en los zapatos del otro. ¿A qué me refiero? De una tercera persona que lea el documento, distinto a ti como autor y distinto a mí como asesor. Entonces, haciendo ese ejercicio de ponerme en los zapatos del otro, yo te sugiero lo siguiente, ¿sí? Yo te sugiero lo siguiente. Entonces, aun cuando, fíjate, tú describes bastante bien el bajo rendimiento y en dónde se da ese bajo rendimiento, ¿verdad? Este, o sea, en el contexto global, nacional, quiero decir, contexto regional, contexto local, que es la institución de Horizonte, ¿verdad? O sea, tú vas en esa dirección. Yo creo, Jorge Luis, que tú puedes profundizar en, en por qué este, ¿cómo decir? En las ideas teóricas o los constructos teóricos que soportan la necesidad de incorporar esas estrategias. Yo creo que este es un aspecto que se puede mejorar allí. ¿Eh? Apalancarte, apoyarte en algunos autores que hablen de la necesidad de integrar estrategias. Ajá, o sea, pero desde el punto de vista teórico, o sea, apoyarte en teorías, o en una o algunas teorías o autores que, que sostengan la necesidad de integrar estrategias. Ajá. Y bueno, hay un punto, tú hablas de las estrategias innovadoras y dices y contextualizadas, ¿verdad?
y las mencionas así por separado, ¿no? Entonces, una parte que tú podrías hacer explícito allí a los lectores es, bueno, ¿cuál es esa, qué nombre le podríamos dar? Como esa brecha, ¿ves? ¿Cuál es esa brecha que está presente en ese contexto? ¿Sabes? ¿Cuál es esa brecha que está presente en ese contexto que la literatura actual no explica? O sea, que las investigaciones en educación matemática, etcétera, etcétera, no, no explican o no han dado respuestas sobre ese punto. ¿Ves? Porque tú hablas de la integración de ese tipo de estrategias en contextos vulnerables, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué brecha hay allí donde tu investigación encaja y puede hacer un aporte? ¿Lo viste? Por supuesto que en todo el documento apunta hacia allá, pero dejarlo explícito ahí desde el comienzo. O sea, que utilizas alguna expresión, por ejemplo, esta, por ejemplo, el hecho de que sea una región vulnerable en cierto sentido, en ciertos aspectos, etcétera, etcétera. Ahí te puedes apoyar en datos estadísticos, ¿no? Ahí consideran. Bueno, mira, cuando tú hablas de que es un contexto en vulnerabilidad, un contexto vulnerable, entonces tú te puedes apoyar allí en datos estadísticos de las instituciones correspondientes, recientes o datos históricos, ¿lo viste? Como para apoyar esa parte. Y entonces, luego de que hagas eso, tú puedes decir, mira, aquí hay una brecha en la cual esta investigación tiene un potencial aporte. Dejarlo claro, ¿ya? Del entorno, o sea, de que el lector entienda, bueno, ¿por qué es vulnerable? ¿Desde qué punto de vista? Entonces, bueno, allí, por supuesto, hay datos. No solo la institución, sino, ajá, la región, el municipio, toda la región, los datos que esté consiguiendo. ¿Lo viste? Ajá, entonces, ¿qué tipo de datos? Bueno, datos de tipo socioeconómico, incluso históricos, culturales, ¿lo ves? Entonces, con la intención este, de sustentar ese planteamiento que tú tienes aquí, ¿no? Bueno, y sobre las estrategias, ¿verdad? Tú sabes que tú hablas de estrategias innovadoras y contextualizadas. Ya, sí, yo creo que tú podrías tratarlas no como conceptos separados, sino como un único concepto. Piensa en eso, ¿viste? Como un único concepto. Y sencillamente podrías explicar por qué la integración es importante, por qué la integración de estas es importante. ¿Qué otro apunte tengo por acá sobre tu documento? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, o alguna pregunta que podría servir para ese análisis que vas a hacer. ¿Qué sé yo? Te puedes preguntar, mira, hay modelos que utilicen estrategias innovadoras, pero descontextualizadas, que hayan fallado, ese tipo de cosas. Hay parte de la bibliografía ha apuntado para allá, ¿oye? En esa dirección. ¿Bien? Entonces, o sea, en otras palabras, que sostienen la importancia del contexto, ¿sí? Del contexto como un elemento importante incluso para el diseño, para la implementación, ¿cierto? De estrategias, incluso para el diseño de materiales educativos, recursos, etcétera, etcétera. Hay investigaciones que van para esa dirección. Entonces, bueno, yo creo que esa pregunta puede orientar por allí, ¿no?
En otras palabras, o sea, te puedes apoyar en investigaciones que hablen de la importancia del contexto, de la relevancia del contexto. Bueno. Entonces, claro, en suma, toda esta sección apunta, así lo veo yo, a tratar de llenar como una especie de vacío, esa brecha de que hablaba hace rato, de cómo y por qué esa integración específica genera o puede generar un modelo, ¿verdad? Ajá. Un modelo, y ojo, no solo para esta institución, sino que pueda ser un modelo transferible a otras instituciones de la región o incluso, ¿por qué no?, en otras regiones, ¿no? Así que eso está muy interesante. Entonces allí hay un terreno un terreno amplio en el, ajá, donde tú vas a hacer aporte, donde tú vas a hacer aporte con tu investigación. Eh, bueno, hay, ahí mismo, sí, mira, por ponerte un ejemplo, tú puedes, cuando tú hablas de los estudios previos, tú te acuerdas que tú citas allí a un autor que creo que se pronuncia Gualán, a González, ¿cierto? Ajá, y Gualán creo que es un estudio de, a ver, este, de anda, sí, sí, así mismo, Gualán, aquí está, ¿ves? Es un estudio reciente, 2025, claro, citado por Mendoza, también reciente. Entonces, tú te apoyas en González, en Gualán, etcétera, etcétera. Y ¿a dónde vas allí? O sea, tú quieres mostrar que esa integración puede generar un modelo que explique ese fenómeno y además que pueda transferirse a otras instituciones. Por eso es que tu título dice modelo teórico sobre. O sea, tú apunta no nada más a planificar, a diseñar, planificar e implementar esa estrategia, ¿verdad? Sino que, sino que con ellas tú vas a construir un modelo teórico. ¿Lo viste? De todo ese proceso. Entonces, por eso el título tiene mucho sentido. Entonces, toda esa parte, tú puedes, simplemente cuando yo te digo que te apoyes en otros, tú por ahí anotas, qué sé yo, algo así como, si bien estudios previos, como este que te acabo de citar, ¿verdad? O Alan, González, etcétera, ¿no? Entonces tú dices algo así, si bien estudios previos han mostrado la efectividad aislada de estrategias innovadoras, ¿te acuerdas que te cita que si gamificación, aprendizaje basado en problemas, qué sé yo, ¿no? Ajá, entonces tú podrías decir esto, existe una falta de modelos teóricos, o sea, o no se ha ahondado en el desarrollo de modelos teóricos, algo así, que expliquen cómo la articulación de ambas incide en el rendimiento académico en matemáticas, en especial en contextos de vulnerabilidad como el de la institución educativa de Jerusalén. ¿Lo viste? No, o sea, no, no, ya tú lo mostraste, simplemente colocar un párrafo. No, 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 ven acá. Tú vas allí buscar el mejor momento para incluir un párrafo como este. ¿Ves? Al final de esto, tú pones algo así. Si bien estos estudios han mostrado la efectividad aislada de estrategias innovadoras, como la gamificación, el aprendizaje basado en problemas, entre otros, ¿verdad? Ajá. O de la contextualización de ciertos contenidos, entonces tú pones coma. No se ha no se han desarrollado modelos teóricos que expliquen, si tú quieres yo te mando un audio con esto, cómo la articulación de ambas incide en el rendimiento académico.
Y tú ahí, Jorge Luis, pones en especial en contextos de vulnerabilidad, como es el caso de la institución educativa de la jurisdicción. ¿Lo viste? Lo ves así. ¿Por qué? Porque entonces es un párrafo importante porque le va a dejar claro al lector los puntos que estás tocando en tu discurso. Jorge Luis, dame un segundito. ¿Oíste? Un minutito, ya va. Jorge Luis, disculpa. Gracias. Bueno, entonces, ¿lo viste? O sea, en esta parte no es que vas a buscar otros autores, no, ese párrafo, ese párrafo. ¿Oíste? Bueno, eso en este punto. ¿Qué más anoté por acá? Ah, bueno, tú anotas que los datos de reprobación y de deserción, bueno, son sí, importantes, ¿no? Y hay un punto donde tú dices, las observaciones realizadas por el investigador confirman que, ¿lo ves? Ajá. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí tú puedes detallar qué observar, qué observar. Por ejemplo, qué sé yo, decir, durante las observaciones de aula se identificó que los estudiantes mostraron apatía. Por poner un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. Eso, eso. Entonces, qué sé yo redacté algo aquí a modo de ejemplo. Tú lo adaptas de acuerdo a lo que tú observas. Mostraron apatía al enfrentarse a problemas rutinarios, presentaron dificultades para conectar, etcétera, etcétera. ¿Lo viste? Entonces, esta es una parte perfecta porque entonces es parte del contexto y es lo que tú observas. Y además parte de tu motivación. Bueno, ajá. Entonces, con respecto a las interrogantes y objetivos, este, ajá, hay un detallito que vi aquí. Control este. Esto está bien. Yo hablo de los específicos. Mira, hay un específico donde tú dices determinar la necesidad del modelo. Aquí el 1. A partir del análisis del rendimiento, etcétera, 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 ¿no? Yo sugiero, a ver cómo podríamos redactar esto. No sé, o sea, yo creo que debe haber como un objetivo previo donde tú implementes. ¿No te parece? Las estrategias. Y luego es que vas a ver el efecto.
¿Lo ves? Sí, porque, o sea, ese sería como el primer paso. Entonces tiene que haber como un primer paso donde tú implementes las estrategias. Si tú quieres, no lo definamos ahorita y más tarde o mañana, yo te puedo hacer una propuesta concreta de, en realidad son leves cambios, que no van a, ¿cómo te digo?, a alejarte de las direcciones que ya tú tienes. Eso no es, ¿ok? Entonces, eso con respecto a, a los objetivos, ¿no? Este, ajá, esa propuesta yo te la voy a hacer. De repente yo lo voy a pensar un tantito y te voy a enviar un audio como una propuesta y tú la piensas. No es que lo que yo digo es, sino que lo someto al debate. ¿Está bien? Ajá. Entonces, hacemos, haríamos eso con respecto a ese punto, ¿no? Mira, básicamente, Jorge Luis, esas son las observaciones que yo tengo con respecto a la sección uno o capítulo 1, uno lo organizan así, de tu proyecto. Otro detallito, yo te voy a enviar un ¿tú trabajas en qué programa? En Word, ok. Yo te voy a enviar una especie de plantilla, ¿verdad? Word, donde te voy a mostrar un ejemplo. Eh, ahí, vamos a ver aquí. Yo no, yo no uso Word, yo estoy usando LibreOffice Writer. Mira, es exactamente la misma cosa. Pero los archivos no se guindan, entonces me gusta mucho por eso. O sea, no, así el documento pese 80 megas, no importa. Mira, por ejemplo, esto. Voy a poner un poquito más pequeño. Entonces, en la plantilla está la maqueta. ¿Ves? Aquí el logo está un poquito pixelado, pero yo te voy a enviar una donde esté perfecto. El logo está un poquito pixelado, ¿ves? Está estirado. Voy a dar control Z, control Z, no lo tengo. Entonces está el membrete, etcétera, etcétera, el doctorado que tú estás haciendo. Aquí está el tamaño, el espaciado correcto, ¿ves? La hoja de aceptación del tutor, tu silla para el niño. Este, si tú pones tablas, tiene que haber, así sea una sola tabla, tienes que tener una lista de tablas. Ajá. ¿Ves? Porque el manual lo pide así. Y una lista de figuras, así tengas una sola, tiene que haber una lista. Este tiene dos, tiene que tener tablas. Aquí está la maqueta para el resumen, ¿ves? Entonces, pues, simplemente cuando vayas a escribir el tuyo, bueno, haces así y empiezas a escribir ahí, ¿ok? Eh, y así. Y bueno, luego la introducción, eh, esto se llevó página y media, el proyecto también lo tiene que tener, y luego el proyecto en sí, el texto del proyecto organizado en secciones, con el espaciado correcto que manda el manual, ¿eh? Tal cual. Él utilizó la lista de referencias con la opción que da el Word, que la hace de manera automática, ¿eh? Por eso sale sombreado así. Pero tú lo puedes hacer a mano, eso no importa. Tú lo copias y ya. ¿Sabes que sí, que ellos el Word desde el 2016 tiene una opción donde tú lo anotas aquí y él te lo manda de una vez para acá, ¿ves? Te lo manda para acá. ¿Ves? En realidad no es difícil de hacer, sino usted lo hace a mano y ya. Okay, entonces te voy a enviar esta plantilla. Ahí está como poner los subtítulos, está el espaciado correcto, ¿ves? Perdón, la sangría correcta, 1.27 centímetros. Entonces, tú simplemente, qué sé yo, aquí escribes tu cosa y cuando usted le das enter ya tienes el otro con sangría correcta.
Perfecto, hasta ahí no he hecho ningún cambio, ahí lo cierro. Yo te envío esa plantilla, yo creo que ya más tarde, ¿oíste? Junto con una propuesta de objetivo. Lee el campo y la saca la tomaste nota. De todos modos, Jorge Luis, intercambiemos. Usted me dice, cúnchale, a mí me gustaría, o con respecto a la institución, hay posibilidades de hacer tal cosa, o tal objetivo se enreda un poco porque logísticamente tal cosa y se complica. Bueno, ahí tenemos oportunidad de hacer ajustes, ¿viste? ¿Okay? Entonces, y luego le vamos a echar un ojito al capítulo 2. Nosotros ahorita tenemos una tarea cercana, donde ustedes, cada uno de ustedes tiene que presentar solamente el capítulo 1, ¿ves? De acuerdo al plan. ¿Ves? Vamos a poner esto que movieron las fechas, a ver. ¿Dónde anda aquí? Cronograma, creo que es él. Es él. Aquí, sección 1. Del 9 de febrero al 8 de marzo, dice aquí. Que de repente en la plataforma le movieron un poquito la fecha. Le movieron un pelito aquí. ¿Ok? Entonces, todo es chancecito. Todo es chancecito. Entonces, montate en las ideas que te presenté, haz los cambios de... Entonces, ahorita te vas a concentrar en eso. La idea es ir puliendo. Nada más. Y luego le vamos a echar un ojo al 2 y luego de ahí para adelante terminar todo el proyecto. Vamos, vamos a centrarnos en sección 1. Y ustedes tienen que exponerle. Aquí dice... No. Dice solo escrito. Solo escrito. Pero siempre es bueno esto que estamos haciendo, conversar. Así que, y de repente en otra discusión hacemos una presentación donde participen también otros compañeros. Yo no sé si tú conoces a Juan Carlos Pérez. ¿Lo conoces? Él está contigo en este seminario, en el mismo curso. Estás tú y está Juan Carlos, pero vi que los colocaron en secciones diferentes. No sé cuál es la razón, pero están en secciones diferentes. Tú estás en sección 15, ¿sabes? Esta es la... No. Juan Carlos, mira, está en la sección 15 y es el mismo seminario. Y tú estás, a ti te pusieron, ¿no?, en la 16. Y es el mismo curso. Creo que esto es por una cuestión administrativa ya, pero es el mismo curso y el mismo plan de evaluación, exactamente lo mismo. Entonces, de repente en algún evento coincidimos. Pues. Si no, hacemos como estamos trabajando. No, por favor, Jorge Luis, no dudes cualquier detalle, cualquier pregunta, usted escriba al WhatsApp, me manda un audio o escribe, qué sé yo. ¿Está bien? Porque como vas a notar, el semestre pasa rapidísimo, pasa volando y nosotros tenemos que terminar el proyecto hasta junio, ¿no? Junio, 6 de junio. Y muy probablemente la presentación de ustedes sea julio, agosto. Ustedes ya lo deben exponer, sustentar públicamente. ¿Ya? Nos vamos a montar. Te mando entonces el audio que te prometí al rato. Bueno, un abrazo y escribe cuando quieras, José Luis.